Ministerio de Cultura, ¿para qué? Entre otras noticias, el gobierno de Joe Biden revisará la política de Donald Trump hacia Cuba. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. La institución cubana ha sido bien explícita y clara en su papel de dirigir, orientar, controlar y ejecutar la política cultural de la dictadura. Desde finales del año pasado, el Ministerio de Cultura cubano ha ocupado los titulares debido a sus acciones o reacciones hacia los miembros del movimiento San Isidro. En días recientes, el ministro de Cultura cubano, Alpidio Alonso Grau, agredió al periodista independiente Mauricio Mendoza durante una manifestación pacífica frente a la sede del Ministerio de Cultura en La Habana. Las recientes acciones del propio ministro ilustran la violencia intrínseca de la dictadura castrista, la misma actitud que han mantenido hacia la prensa, los artistas y el pueblo cubano en general. Sin embargo, esta agresión generalmente se espera de miembros de los órganos represivos del castrismo, no de un ministro a cargo de una dependencia gubernamental supuestamente dedicada a proteger y promover la sensibilidad cultural en el país. Estos sucesos motivan a que surja una pregunta importante: ¿para qué se necesita un Ministerio de Cultura? Según su página de internet, el Ministerio de Cultura define su misión como la de dirigir, orientar, controlar y ejecutar en el ámbito de la competencia la aplicación de la política cultural del Estado y del gobierno, así como garantizar la defensa, preservación y enriquecimiento del patrimonio cultural de la nación cubana. La dictadura castrista ha gozado con habilidad de jugar con la semántica revolucionaria impuesta a partir de 1959. Sin embargo, el Ministerio de Cultura es bien explícito y claro en su papel de dirigir, orientar, controlar y ejecutar la política cultural de la dictadura. En los países libres y democráticos, la conciencia popular intuye que la cultura, junto con la soberanía, emana del pueblo, no del Estado. Por eso muchos países, bajo un marco de libertad, han desarrollado sus culturas de forma independiente, como la libre interpretación y la expresión de sus tradiciones y costumbres por parte de sus ciudadanos. Es importante notar que en la Cuba precastrista, 1902-1959, nunca existió un Ministerio de Cultura. Quizás por eso la isla disfrutó de grandes exponentes de la cultura cubana, incluyendo escritores, pintores, cantantes, compositores, cineastas, escultores, coreógrafos, modelos, bailarines, periodistas y otros exponentes de la cultura cubana. Estos obtuvieron gran éxito y fama en Cuba y alrededor del mundo gracias principalmente a su talento y perseverancia personal y no a las adherencias de una ideología política. En el Ministerio de Educación existía una dirección de cultura, la cual fomentaba la creación artística en Cuba sin controlar a los artistas ni imponerles sus propios criterios ideológicos o políticos. El Ministerio de Cultura fue fundado en 1976, bajo el marco de la Constitución Socialista implementada ese mismo año. Reemplazó al Consejo Nacional de Cultura, creada en 1961, con la dictadura castrista. A diferencia de la Dirección de Cultura del antiguo Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Cultura tenía como fin definir y controlar la expresión cultural en el país. Existen países democráticos en que también tienen sus propios ministerios de culturas, entre ellos Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Francia, España, entre otros. Pero a diferencia de la institución castrista, estos miembros están encargados de promover cultura en sus respectivos países y ayudar a sus artistas emergentes. Normalmente los ministros de culturas en estos países también cambian con frecuencia, al igual que hacen el resto de sus líderes políticos tras procesos electorales, pluripartidistas y democráticos. En 45 años de existencia, el Ministerio de Cultura cubano solo ha tenido 5 ministros: Armando Hart, 1976-1997, Abel Prieto Jiménez, 1997-2012, 2016-2018, Rafael Bernal, 2012-2014, Julián González, 2014-2016 y actualmente el propio Alonso Grau, titular desde 2018. Con la complicidad de este último, la dictadura castrista ha implementado el Decreto Ley 370 de 2018 y el Decreto 349 de 2019, herramientas represivas contra cualquier expresión artística e intelectual que contradiga la cultura decretada por las altas esferas del régimen. Queda claro que el pronunciamiento de Fidel Castro, en palabras de los intelectuales, sigue vigente 60 años después.
Dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. Con razón, muchos dentro y fuera de Cuba han pedido la destitución del ministro Alonso Brown. Aunque este paso sería significativo, solo representaría una medida cosmética para un problema mucho más grave: la permanencia en el poder de una dictadura represiva en Cuba. Por lo tanto, el desmantelamiento de un sistema, incluyendo todos sus oficiales y organismos represivos, es necesario para que Cuba vuelva a ocupar un lugar de honor entre las naciones democráticas del mundo. Cuando llegue ese día, los nuevos dirigentes del país, electos por el pueblo cubano mediante un proceso de elecciones libres y pluripartidistas, tendrán que discutir los méritos y deméritos de mantener un Ministerio de Cultura, tomando en cuenta la historia de este Ministerio de Cuba y la prosperidad de la cultura cubana sin el control gubernamental. Lo más recomendable sería prescindir de esa institución gubernamental en una Cuba libre. Mientras tanto, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel se refirió también a lo ocurrido en el Ministerio de Cultura ya el pasado 27 de enero, sin mencionar la respuesta violenta de los funcionarios a los jóvenes que se manifestaron pacíficamente en la sede del organismo de La Habana. No es honesto quien se escuda en el arte para provocar asediando instituciones y funcionarios públicos, mientras la nación lucha brazo partido contra el bloqueo y la pandemia. Nuestros ministerios no son tarimas mediáticas, allí se trabaja duro. Los cubanos en las redes sociales no han tardado en responder al mensaje de Díaz-Canel, entre ellos la reportera Iliana Hernández: lo que no es honesto es mentir. Los artistas no querían entrar porque otros estaban presos, no los dejaron llegar, mentirosos, manipuladores de la verdad. Los sucesos del 27 de enero dejaron al descubierto, una vez más, el accionar del gobierno cubano para con sus ciudadanos. Las imágenes del ministro de Cultura propinando un manotazo a los artistas que se manifestaban pacíficamente han dado mucho que desear tanto dentro como fuera de la isla. No obstante, el gobierno cubano ha tratado de desmentir la agresión y ha dicho que el ministro salió a conversar y le pusieron un teléfono casi en el rostro, por lo tanto se lo quitó de adelante. Siguiendo con las noticias, el gobierno de Biden revisará la política de Donald Trump hacia Cuba. La Casa Blanca aseguró que la administración del nuevo presidente Joe Biden revisará la política de Estados Unidos hacia Cuba, recrudecida en los últimos años bajo el mandato de Donald Trump. La política sobre Cuba está regida por dos principios. Primero, apoyo a la democracia y los derechos humanos. Eso estará en el núcleo de nuestros esfuerzos, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca. Lo segundo son los estadounidenses, sobre todo los cubanoamericanos, que son los mejores embajadores de la libertad en Cuba. Así que revisaremos las políticas de la administración Trump. Psaki además dijo que a pesar de que algunos puntos se mantendrán similares a los del gobierno anterior, Biden tomará su propio camino. Estamos revisando las políticas del gobierno de Trump en varios temas de seguridad nacional para asegurarnos que nuestra visión se ajuste a eso. Vamos a marcar nuestro propio camino, sostuvo la funcionaria. Los 4 años del mandato del presidente Trump dejaron un cúmulo de sanciones y restricciones contra la dictadura como parte del endurecimiento del embargo económico y comercial hacia Cuba. En todo este tiempo, los cubanos tanto de dentro como afuera han sido los más afectados. El país está cada vez más en crisis y las familias más divididas. Durante la campaña presidencial, Biden declaró que empoderar al pueblo cubano sería el pilar de su política hacia la isla a su llegada a la Casa Blanca, y afirmó que todo lo hecho por la administración Trump era un fracaso, según él. Las represiones por parte del régimen solo han aumentado bajo su mandato. Como presidente, mi política se regirá en dos principios. Primero los estadounidenses, los cubanoamericanos en particular, son los mejores embajadores de la libertad en Cuba. En segundo lugar, empoderar al pueblo cubano para determinar su propio futuro fundamental para la seguridad nacional de Estados Unidos. En los últimos 4 años, Estados Unidos limitó las remesas y los viajes a Cuba, dejó de operar la embajada en La Habana y las actividades consulares fueron trasladadas a Guyana, y además se han visto afectados sectores comerciales en el país. Por si fuera poco, antes de abandonar la presidencia, Donald Trump incluyó a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo por su continuo apoyo a grupos subversivos. Por su parte, el gobierno cubano ha dejado saber que espera que Biden reanude pronto la política de acercamiento que inició Obama y que interrumpió Donald Trump. Todo podría revertirse a corto plazo si esta fuera la voluntad del gobierno, dijo el diplomático cubano Carlos Fernández de Cosío en una entrevista.
Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.